Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios tan linda que nos regalas. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidas un miércoles más, Señor. Un día más, Señor, donde queremos aprender más de tu palabra, donde sé, Señor, que vas a hablarnos de una manera directa, Señor, a nuestro corazón. Y te pido, Señor, que en verdad este mensaje que tienes preparado para hoy, Señor, toque nuestros corazones. Que quite, Señor, cualquier torpeza de mí para que tu palabra pueda llegar, Señor, directo al corazón de cada una de tus hijas, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra, Señor, de la forma que tú lo haces. Y te pido, Señor, que sea suficiente para nosotras en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, qué rico que ya estemos aquí todas entrando en materia. Y bueno, me encanta verlas aquí conectaditas. Un saludo para todas las que nos ven a través de internet. Gracias por escucharnos y por tomarte este tiempito para ver este devocional que puede ser de mucha bendición para tu vida también. Bienvenidas a todas y vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces vamos al libro de Santiago. Recordemos que estamos estudiando el libro de Santiago. No sé si a ustedes, pero a mí me ha parecido este libro bien lindo y también bien fuerte. Ha sido un libro donde hemos sido exhortadas, es un libro donde hemos sido bastante enseñadas y fuerte, ¿no? Porque habla acerca de ciertos temas que a veces no nos gustan que nos digan y temas donde realmente el Señor está sacudiéndonos y mirando a ver cómo estamos reaccionando nosotros en momentos de prueba, qué tanto hay en tu corazón frente a los demás. Estamos aprendiendo muchísimo. Y para mí ha sido de muchísima bendición y he podido colocar en práctica todo esto que he estado enseñándoles a ustedes también. Así que muchachas, deleitémonos en este devocional y hoy estamos en Santiago, capítulo 4, y el tema de hoy es este: cuidado con el orgullo. Ese es el tema de hoy. La semana pasada Dios nos dejó claro que Él resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes, ¿verdad? Eso lo teníamos bien claro. Hoy el libro de Santiago nos va a enseñar que hay dos formas de manifestar el orgullo. Entonces, hoy vamos a ver dos temitas que son muy difíciles a veces para nosotras como mujeres y para todo el mundo. La primera forma en que el orgullo florece es la murmuración. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese tema tan incómodo, pero que necesitamos también ser formadas a través del Señor por en medio de esta área de nuestras vidas que a veces es un poquito difícil. Vamos a los versos 11 y 12, ¿les parece? Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero ¿tú quién eres para juzgar a otro? Si nosotras notamos en estos dos primeros versos de Santiago, se repiten varias palabras y aquí las he resaltado para que ustedes se den cuenta cuáles son. Una de ellas es la palabra hermanos. Se repite 3 veces y lo vemos ahí resaltado. Otra es la palabra murmurar o murmuración o murmura, murmuréis, es lo mismo, está resaltada 3 veces. Otra es la palabra ley, está resaltada 5 veces y la palabra juzgar está repetida 5 veces también. Vamos a ver por qué se repiten tanto esas palabras aquí en estos dos primeros versículos. Las palabras que se repiten, cuando en la Biblia se repiten las palabras más de 3 veces o 3 veces, es porque es muy importante lo que se nos está diciendo al respecto, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué Santiago está haciendo tanto énfasis en estas palabras que se están repitiendo tanto. Dice así. Sigamos. Las palabras que se repiten son la palabra hermano, ya la vimos ahí, murmurar, juzgar y ley. Y vamos a ver por qué se repiten tantas veces cada una de ellas. ¿Por qué se repite la palabra hermano 3 veces?
Santiago quiere recordarnos a través de esta palabra hermano, que este libro está escrito para cristianos, para personas que han reconocido un día a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto quiere decir que este mensaje que vamos a estudiar en esta mañana es para ti y para mí también. Además de que era para los judíos que estaban dispersos porque eran perseguidos en esa época, pero ahorita este mensaje también Santiago lo escribe o Dios permitió que quedara ahí consignado en la Biblia porque este mensaje también nos compete a cada una de nosotros. Por eso habla de hermano. ¿Por qué se repite la palabra murmurar 3 veces? ¿Qué significa la palabra murmurar? Murmurar significa hablar una o más personas en voz baja entre dientes, especialmente manifestando queja o disgusto por alguna cosa. También significa hablar mal de una persona que no está presente, hacer un ruido suave y confuso, una cosa que está en movimiento como el agua o el ruido. Qué chistosa esa tercera definición, ¿verdad? Porque la murmuración es así, es como un ruidito, es como algo que tú, cuando uno está murmurando, se escucha así, como, así suena como un río, ¿no? Esa es la forma como se escucha cuando uno murmura. Entonces, aquí lo importante es entender que murmurar es hablar mal de alguien en voz baja, cuando tú estás con alguien hablando en voz baja y hablando mal de otra persona que no está presente. Eso significa murmurar. Vamos a ver. Entonces, Santiago está hablando a los cristianos y está hablando acerca de la murmuración. Quiere decir que entre hermanos estaban murmurando. Tal vez tu cara está así como la de esta chica que está aquí en la foto. Pero sí, déjame decirte que desafortunadamente sí, estaban hablando entre ellos mismos, entre los mismos hermanos de la iglesia. Esto estaba pasando. Era una situación que estaba pasando en la iglesia. Entonces Santiago va a dar una exhortación a esos cristianos que se dedican a murmurar en la iglesia de sus hermanos. Entonces, ¿será que eso no pasa hoy en día en nuestra iglesia? ¿Ustedes qué piensan, chicas? ¿Esto pasa o no pasa? ¿Será que nuestras iglesias son tan santas que no sucede? En realidad sí sucede, tristemente esto pasa. ¿Y saben por qué pasa? Tal vez sucede por el desconocimiento de este versículo de la Biblia o simplemente por desobediencia. Simplemente porque lo hemos escuchado, sí, sabemos que murmurar es malo, pero mi carne me puede más. Y sí, lo hago y que no importa, nadie se va a dar cuenta. No, estás desobedeciendo al Señor si lo estás haciendo, muchachas. Tengamos cuidado con esto y seamos sensibles a la voz del Señor, a lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Avancemos. ¿Por qué será que la palabra juzgar se repite 5 veces? Me puse a buscar en un diccionario y la palabra juzgar significa, hay 2 maneras de juzgar según la Biblia, hay una buena y una mala. Entonces, la buena, en Juan 7:24 se nos dice que no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿cómo así? Este versículo podría confundirnos y decirnos, ¿cómo así? Entonces aquí dice que no juzgue, pero que sí juzgue. No juzguéis según las apariencias, sino que juzgue con justo juicio. O sea que sí puedo juzgar a una persona. ¿Qué significa ese justo juicio que resalté ahí? ¿Cuál será ese justo juicio? Hazte esa pregunta y si no tienes la respuesta es, el justo juicio es la palabra de Dios. Ese es el justo juicio, donde Dios nos dice, no robarás, no matarás, no fornicarás, no vas a idolatrar. Bueno, nos da una serie de normas con un justo juicio. El que no haga eso y el que no quiera estar bajo la sujeción del Señor, pues entonces va a tener unas consecuencias si no cumple esas reglas que Dios nos ha dejado ahí en su palabra. Entonces, ¿cómo así que yo puedo juzgar con justo juicio? Eso quiere decir que yo puedo juzgar a una persona basado en la ley que Dios nos ha dejado en su palabra. Más adelante lo vamos a entender un poquito más. La forma mala de juzgar es para sentenciar a alguien. Es exactamente este versículo que estamos estudiando hoy del libro de Santiago. Esa es la parte de juzgar que no debemos hacer. Entonces vamos a aprender un poquito más acerca de esto. Juzgar es
Es la autoridad que tiene una persona para discernir acerca de la culpabilidad de alguien y sentenciar lo procedente. Eso quiere decir que juzgar solamente puede hacerlo una persona que discierne acerca de la culpabilidad de alguien. Eso quiere decir que puedo juzgar a alguien según sus frutos, ¿cierto? Pero solamente puedo juzgar a alguien para poder discernir si está bien o mal, mas no para sentenciarlo. Nosotras no tenemos esa capacidad de sentenciar. La Biblia nos ha dado la oportunidad de juzgar las acciones de las personas, mas no para sentenciarlas, sino para discernir. Es decir, digamos que yo llego a una iglesia cristiana. Entonces en esa iglesia yo voy a juzgar lo que pasa ahí adentro, lo que está predicando el pastor, lo que están haciendo sus líderes. Entonces yo empiezo a mirar todo un conjunto de cosas y yo empiezo a mirar si hay un fruto según lo que la Biblia me ha enseñado a mí que es correcto. Cuando yo veo que eso sucede, por ese fruto que yo estoy viendo allí, yo digo, ok, estoy en una iglesia de sana doctrina, aquí me voy a quedar estudiando la palabra de Dios. Pero si yo veo que es una iglesia donde el pastor quiere abusar de las ovejas y eso no es bíblico, donde se pide dinero todo el tiempo, donde seguramente los líderes no son testimonio, entonces yo empiezo a juzgar y a discernir que estoy en una iglesia donde tal vez no debería estar. Entonces, ¿para qué me sirve ese discernir? Discernir, para el que no sabe, significa distinguir una cosa entre otra, o sea, lo bueno de lo malo. Cuando yo puedo discernir que algo es malo, simplemente me aparto de allí, ¿cierto? O da el caso en que yo discierno que una persona está mal, entonces ya les voy a explicar más adelante qué vamos a hacer cuando pasa eso. Pero el punto aquí es que yo tengo la autoridad de juzgar, no para sentenciar a alguien ni condenarlo ni decir desgraciado que le vaya mal, no. Nosotros podemos juzgar simplemente para discernir lo bueno de lo malo, ¿sí? Entonces es como un filtro que tenemos nosotras para la oportunidad de escoger. Y la palabra ley, ¿por qué se repite 5 veces? La ley es una regla o una norma establecida por una autoridad superior para regular, ordenar o prohibir algo. Eso es la ley. Entonces, ¿quién es el autor de máxima autoridad? Cristo es el autor de la máxima autoridad porque Él creó la ley. La ley es su palabra, la Biblia. Él, además de crearla, cuando vino aquí, la cumplió completamente toda. Entonces, por eso podemos decir que Él es el autor de la máxima autoridad. Él tiene derecho a decirnos lo que Él quiera, porque Él hizo la ley y además de hacerla, la cumplió completamente cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces tiene autoridad para hablarnos. Pero vamos a ver lo siguiente. Muchas veces decimos, por ejemplo, ¿con qué autoridad tú le enseñas a otros si tú no lo haces? A veces puse esta imagen aquí como un ejemplo para que lo entendamos un poco más. Una madre fumando y su hija ahí mirándola, seguramente su mamá le dice, hija, nunca vayas a hacer esto porque esto te hace mucho daño. ¿Con qué autoridad tú crees que ella puede enseñarle a su hija que no fume si todo el tiempo su hija la está viendo hacerlo? ¿Ves? Entonces muchas veces nosotros no tenemos esa autoridad para enseñar a otros o para exigir algo de otros, porque nosotros también lo hacemos. Entonces, por eso no debemos juzgar mal. ¿Ves? Tú no eres Dios y tú también te equivocas. Y cuando murmuras mal de otra persona, estás diciendo que tú eres más que Dios porque te crees con el derecho de decidir sobre alguien. Es decir, tú te crees más que Dios porque no estás juzgando de acuerdo a su palabra, sino que estás juzgando de acuerdo a lo que a ti te parece. Y eso quiere decir que lo que a ti te parece, tú crees que eso es más de lo que a Dios le parece. Entonces hay que tener un poco de cuidado aquí cuando usamos nuestras palabras, muchachas. Hay un ejemplo aquí, digamos que un ejemplo puede ser que tú el domingo te acercaste a otra mujer y le dijiste, oye, yo no estoy de acuerdo con que aquí en la iglesia, en el sermón, el pastor nos dijo que nosotros tenemos que vestirnos de tal forma.
porque es que a mí no me gusta que me vengan a imponer cómo me tengo que vestir yo. A mí no me gusta que la gente venga a decirme qué me tengo que colocar yo. Resulta que si tú haces eso, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú estás juzgando a una persona no con justo juicio. Es más, estás yendo en contra de lo que la Biblia dice. Estás en desacuerdo no con la persona que dijo eso, sino con lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que las más ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos, a dar ejemplo en la forma en que se visten, ¿sí? Entonces, si tú juzgas eso y si no te gusta lo que la Biblia dice, quiere decir que tú te crees más que Dios. Sencillamente te gustan más lo que tu carne te dicta que lo que Dios te está enseñando en su palabra. Entonces, empiezas, además de eso, a decirle a otra persona. Y la murmuración, eso es como un veneno que inyectamos. Entonces tú le dices a otro, y si esa otra persona es inmaduro también en el Señor, también te va a hacer caso y va a decir, oh, sí, oíste, a mí también me pareció como que, ve, a ellos qué les importa porque se tienen que meter en la vida de uno, en lo que uno se tiene que poner o no. Entonces, hay que tener cuidado ahí, muchachas. Si tú eres madura en el Señor y viene una murmuración aquí, alguien te viene a decir algo así, tú vas a decirle, oye, ni siquiera me lo digas. Ve donde la persona que no te agrada que diga eso y se lo dices a él. Eso es lo que la Biblia nos enseña a hacer. Vamos a verlo más adelantico. Cuando hablas en contra de algo que la Biblia dice, eso se llama murmurar. Pero cuando tú ves a un hermano en la iglesia que está mintiendo, porque es que también hay que explicar esta otra parte. A veces creemos que decir lo bueno y hacerlo de la forma correcta también es murmurar. Vamos a aclarar eso para que lo tengamos bien claro. No vamos a tener nubarrones por ahí. Cuando tú ves que un hermano en la iglesia está mintiendo, por ejemplo, o está murmurando, tú no vas a donde alguien más a decirle sus fallas, tú debes actuar según la justa ley que dice así. La Biblia dice cómo hay que actuar en estos casos. Mateo 18 del 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Y esto lo digo yo, lo que está en paréntesis. Mas si lo hablas con alguien más y él se da cuenta, te ganas es un enemigo y un problema ni el tremendo, por chismoso. Esto lo digo yo. Pero la Biblia dice, mas si esta persona no te oye, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa es la forma de hacerlo como por un conducto regular. Si tú tienes algo en contra de alguien, no te gustó, es más, contra algún mismo servidor de la iglesia o contra el mismo pastor, si tú tienes algo en contra de una persona, tú debes ir inmediatamente donde esa persona, ¿sí? Y debes decirle, mira, oye, yo veo que tú estás haciendo algo que la palabra de Dios enseña que no se debe hacer, ten cuidado con eso. Si esta persona te oye, has ganado muchísimo. Aquí dice, mira, si te oyere, has ganado un hermano. Cuando un hermano dice, wow, gracias, me hiciste ver un error que yo no había caído en cuenta, te lo va a agradecer muchísimo. Pero si tú lo hablas con otra persona y lo murmuras por ahí, oye, no me gustó lo que el pastor dice, yo no estoy de acuerdo, así tú tengas la razón, no, eso no está bien que tú lo comentes con otra persona. Debes ir directamente ante la persona que cometió esa falta. Dice allí que si esa persona no te oye cuando tú le exhortas, debes tomar a un testigo o a 2 testigos, ir donde esa persona y nuevamente decirle, oye, mira, yo ya te dije la vez pasada, tú cometiste esta falla y la palabra de Dios dice que no debes hacerlo. Los testigos no opinan, los testigos simplemente están haciendo su función de testigos de que tú le estás exhortando. No opinan, no dice, uy, sí, hermano, usted está pecando. No, nada, se quedan calladitos. Si esta persona no cambia con esos 2 testigos, la otra forma es ya van donde el pastor de la iglesia ya mira que esta persona definitivamente no cambia. Si no cambia ya con esa exhortación que hacen enfrente del pastor, ya el pastor toma decisiones.
Y ahí dice que tienen que tenerlo por gentil o publicano. Es decir, hasta hay puntos donde el pastor tiene que tomar decisiones de sacar a esa persona de la iglesia. Y suena terrible, suena fuertísimo, pero no podemos creernos más que Dios. La palabra de Dios lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, vamos avanzando. Si estás actuando de esta manera, es decir, si estás murmurando y actuando de una forma incorrecta y no estás haciéndolo como lo dice la justa ley, vuelve y juega, muchachas. Vamos a los pies del Señor a pedirle de su llenura para que te ayude en esa área débil de tu vida. Vuelve y juega. Y cada devocional que nos estaba haciendo de Santiago les he repetido lo mismo. Muchachas, nada es posible hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros vayamos delante de Él y reconozcamos nuestras fallas y decirle, Señor, perdóname, pero en verdad no volverlo a hacer. Porque a veces caemos en cuenta de esos errores y a los 8 días otra vez estamos murmurando. Tengamos cuidado con eso, muchachas, porque es que hay algo más tremendo aquí. ¿Saben qué es? Que nosotras con la misma vara que medimos a las personas vamos a ser medidas. Si tú estás así de correcta, juzgando a todo el mundo, un día Dios también te va a juzgar a ti. Y creo que no vas a dar la talla. Creo que nuestro estándar es muy alto, es Cristo Jesús. Pero si tú no te mides a través de la gracia de Dios, un día te va a tocar a ti misma ser medida por esa misma vara con la que tú estás midiendo a las personas. Y es terrible. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno recoge con el tiempo lo que uno ha hecho con otras personas en el pasado. Y es doloroso porque cuando eso pasa uno dice, uy, yo también fui así, yo cómo la embarré con esa persona y tanto daño que pude haberle hecho a esa persona y mira, ahora alguien me lo está haciendo a mí. Y ahí es cuando entendemos definitivamente que eso no se hace. Entonces, por eso lo lindo de la palabra que nos evita una cantidad de dolores de cabeza en cuanto a la vida. Él no quiere que tú sufras. Y vamos a Santiago 4 del 13 al 17. Dice así, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante a esta es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A partir de hoy, muchachas, todas las que han escuchado este devocional no pueden decir, yo no sabía. Si tú sabes hacer lo bueno, que es esto que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana, y a partir de hoy no lo haces, se te va a contar como pecado. Tremendo, y miren la exhortación tan tremenda de Santiago aquí. La primera forma y manifestación de orgullo que acabamos de ver es la murmuración. Cuando tú murmuras, quiere decir que tú te crees más que otro, que tu forma de ver las cosas la consideras más que la misma palabra de Dios. No estás actuando correctamente como lo dice la palabra, sino que estás yendo a hablar con otra persona. Eso no es bíblico. La segunda manera que vamos a ver en la que el orgullo florece es esta, el no tener en cuenta a Dios en nuestros planes. Esto se llama soberbia. Y recordemos lo que vimos en el devocional anterior, la soberbia Dios la resiste. Dios nos ve así, uy, no, ni te me acerques. Qué triste eso, que el Señor tenga que vernos así de lejos, porque nuestra soberbia no nos deja acercarnos a Él. Este es un pecado también, cuando nosotros no decidimos tener a Dios en cuenta, cuando no hay nada más vulnerable en la vida, no hay nada más vulnerable en la vida que la vida misma. Nosotras podemos estar hoy aquí y mañana no. Miren la comparación que hacen con la vida, es como la neblina. Estamos aquí por un tiempo, pero ya mañana sale el sol y desaparece la neblina. Así es la vida, hoy estamos, mañana no. Tú no sabes qué puede pasar hoy mismo. Tú no sabes qué puede pasar hoy cuando te acuestes a dormir. Nuestra vida es vulnerable, muchachas. Y estos pocos años que tenemos de vida no son nada comparados a los que tendremos en una eternidad.
Así que sepámoslos vivir y vivámoslos conforme a lo que la justa ley nos dice que hagamos. Hay 1000 maneras de morir. No sé si han visto un programa que se llama así, en la televisión, 1000 maneras de morir, que yo veo eso y me sorprende. O sea, es tremendo cómo uno se puede morir en la casa. O sea, en un accidente de una manera boba. Entonces hay 1000 maneras de morir y entre ellas hay, aquí puse unas imágenes, una bala perdida, tú vas por la calle, te pasó una bala perdida, ahí quedaste, te atragantaste con algo, un infarto que te puede dar de un momento a otro, vas por la calle y no te das cuenta y te atropella un autobús, un carro, un accidente. O sea, hay tantas maneras en las que nosotros podemos morir. Definitivamente creo, y en la situación en la que vivimos nosotros hoy en día en este mundo, como están las cosas, es si estamos vivas, es porque realmente somos guardadas por el Señor. Nosotras podemos morir instantáneamente estando en el baño, resbalándonos y dándonos un golpe en la cabeza. Hay tantas maneras y eso es lo que no entendemos. Entonces a veces hacemos planes y decimos, sí, vení mañana, el fin de semana nos vamos de viaje, hacemos tal y tal cosa, pero no decimos si Dios quiere. Él es el dueño de nuestra vida y al no tenerlo en cuenta Él en nuestros planes, nos estamos creyendo más que Dios. Vuelve y juega. Eso se llama orgullo y soberbia. Cuando no reconocemos que hay alguien soberano encima de nosotras, que tiene el poder para quitarnos la vida cuando Él quiera. Ahí dice, a veces nos dedicamos a traficar es comerciar, y hacer negocios y a planear y a decir, mira, yo tengo tal proyecto, esto, lo otro. Entonces, ¿cuál es tu proyecto de vida? Es una palabra muy de moda que está ahora. ¿Cuál es tu proyecto de vida? No, pues imagínate, yo me proyecto así, así en el futuro, pero no tenemos en cuenta a Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Y eso se llama orgullo. Entonces, para finalizar este devocional, he colocado esto: seamos humildes, no nos jactemos. Lo único que nos queda es ir delante del Señor y reconocer nuestras fallas, pedir perdón y en verdad, muchachas, no volverlo a hacer más. Nosotras necesitamos ser sensibles a la voz del Señor. Ya hoy hemos aprendido 2 cosas increíbles. Para mí, en verdad, la palabra de Dios me anima, me exhorta y me ayuda a pensar en cuán mal estoy. Eso es lo que hace la Biblia, es como un espejo, cuando tú lo abres y te ves que se te corrió la pestañina, te corrió un poquito el maquillaje, entonces tú lo corriges, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra, te enseña y te dice qué tan mal estás y luego tú dices, ok, estoy mal, Señor, necesito cambiar, necesito humildad en mi corazón. Y a veces, miren, muchachas, vuelvo y les digo, a veces hasta con nuestro mismo esposo caemos en ese error de murmurar. Vamos en el carro, ¡pum! Y fíjate, ¿y qué te pareció tal cosa? No, pues mira que yo no estoy de acuerdo con lo que hizo fulanita y fulanito y fulanito. Pilas, porque estamos cayendo en el error de murmurar. Póngase el lápiz aquí, como el caballo. ¿Se acuerdan de ese devocional que les enseñé? El caballo tienen que ponerle freno para que le duela y obedezca. No esperemos a que el Señor tenga que ponernos freno para obedecer, muchachas. Seamos sensibles a lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana, chicas. Eso es el devocional que tenemos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos haga cada vez más obedientes. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque estos cortos versos, Señor, nos han enseñado tanto. Tienes una riqueza tan grande, Señor, en cada una de esas palabras que tú has escrito, Señor, que tú has dejado ahí consignadas en ese libro de la justa ley, Señor. Y te quiero pedir, Señor, que nuestras vidas estén cada día dependientes, Señor, de cada una de esas palabras que tú nos estás enseñando a través de estos devocionales, Señor. Te pido, Señor, que en verdad nos acordemos, Dios, cuando estemos cometiendo estas fallas, nos acordemos, Señor, que no debemos hacer eso, que no debemos juzgar a otros, que no debemos murmurar, que debemos hacer las cosas como tú nos las has enseñado a hacer, Señor. Has dejado un manual. Ese manual es perfecto, ese manual no nos deja meter la pata, Señor, no nos deja equivocarnos. Yo te pido, Padre Santo, que en verdad nos ayudes a actuar como sinceramente, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos murmurado, si hemos actuado de una forma incorrecta y ayúdanos, Señor, que la llenura de tu Espíritu
sea sobre nosotras, dándonos esa fuerza y ese recordar, Dios, estas palabras que hemos estudiado en esta mañana para no olvidarlas. Que en verdad, Señor, este mensaje entre por nuestros oídos, pero baje al corazón, Señor, y a nuestra conciencia. Y te pido, Señor, que tú seas iluminándonos y dándonos más de ti cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.